Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que estén con nosotros, qué alegría estar con Hueman, con Rafa, con Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana para platicarles acerca de lo que tenemos este día. Arrancando la semana con mucho entusiasmo y vamos a tener muchos invitados esta noche, temas que sin duda alguna despertará la polémica, Hueman. Así es, ¿qué tal amigos? Laura, Rafael, Laura en lengua de señas. Hoy tenemos mucho, no solamente de lo que ha ocurrido el fin de semana, que es algo que siempre les mostramos cada lunes aquí en Noticias 22, sino tenemos de manera adicional algo que particularmente el fin de semana fue realmente toda una bomba. Y nos referimos al Me Too escritores mexicanos. Vamos a hablar de ello aquí en Noticias 22. Bueno, y también vamos a platicar acerca de Juárez, la rebelión interminable de Pedro Salmerón Sanginés, que va a estar aquí en un momentito más, para hablarnos de este libro de divulgación que nos presenta unas figuras más atractivas, más inspiradoras de la historia de México. Y el viernes les dijimos que se había inaugurado una exposición en el Fotomuseo Cuatro Caminos, todavía para incentivarlos más a que se den una vuelta. Aquí en nuestro mural esta semana estaremos disfrutando de estas imágenes emblemáticas del grupo Queen, toda una época marcada por estos cuatro personajes, ahorita muy famosa, una película que también se llevó un par de reconocimientos en los festivales internacionales. Y esta memoria fotográfica que está de visita en nuestro país. Ahí tenemos detalles de la lente de Mick Ronson, que es uno de los grandes fotógrafos del rock, y que estamos hablando de una época en donde tal vez no estaban tan especializados en ser exclusivamente fotógrafos de rock and roll. Eran unos años en que se estaba terminando de configurar la idea de ahí vemos de la eso, portada, ¿no? también de Rapsodia Bohemia, de Bohemian Rhapsody, esta que, bueno, pues ha dado la vuelta al mundo y que es un ícono de la cultura pop contemporánea. Esto y mucho más en Noticias 22. ¡Comenzamos! En la antesala de la que habría sido su celebración 89 por un año más, fue recordado por amigos, lectores y discípulos el poeta Saúl Ibargüen. Con un recital en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, amigos, compañeros y familiares le rindieron un homenaje al escritor de origen uruguayo Saúl Ibargüen, quien falleció el pasado 9 de enero en la Ciudad de México. Es uno de los grandes escritores contemporáneos, autor de 72 libros entre poesía, cuento, ensayo y novela, además de innumerables artículos. Su poesía tiene la fuerza y la contundencia de un golpe de frío, sencilla y profunda, cargada de siglos y milenios de vida. Ibargüen poseía un lenguaje vasto que le permitía jugar con estructuras y estilos, así como expresarse con soltura a través de la crítica, poesía y narrativa. Sus cuentos y novelas tienen una elegancia y un dominio del lenguaje y la sabiduría expresada en las palabras y los dichos que creaba y ponía en la boca de sus personajes, sobre todo en la narrativa de frontera, escrita totalmente en su propio portuñol. Pasamos otra vez bajo los mismos árboles. Y parece Entre los poemas que recitó el narrador Arturo Campos fueron Cero, La cantina en septiembre, Otra vez patria, Quiero saber tu sonrisa y Estatua blanca. Nos queda la alegría de haber compartido fragmentos de su vida, de haber atestiguado el reconocimiento que llega tarde, pero llega. La responsabilidad de difundir su obra y mantener vivo su legado y su recuerdo. Noticias 22, Óscar Cortés. A propósito de este reconocimiento, hay que hacerlo también como lectores. Platicábamos hace unos días de la trascendencia de leer poesía, no solo de la importante obra que se publica y que se puede conseguir en nuestro país, sino esa sensibilidad que se debe adquirir para leer también estos vates que nos dejan un legado muy, muy importante, Laura Hueman. Efectivamente. Y bueno, qué bueno que mencionas esto, porque lo que les vamos a presentar a continuación también es poesía en otro sentido, en un sentido sobre todo visual.
Así En es. un sentido emocional. Y se trata de una colección que se llama Flujo Mundo, que se presenta en la Universidad del Claustro de Sor Juana, pero esto que mencionas, Laura, tiene un particular énfasis, porque quien está involucrado es un pintor, pero también editor, ¿no? Editor Roberto Rebora, que crea libros que son objetos artísticos y que, bueno, ya quedan pocos editores interesados en este tipo de obras. Esta exposición que se presenta contiene tanto obra suya como artista visual y también su parte de editor. En la Universidad del Claustro de Sor Juana se inauguró la nueva colección del pintor y editor Roberto Rebora, Flujo Mundo. La exposición reúne sus pinturas más recientes, así como una concentrada selección de piezas antológicas de los últimos 20 años de su carrera como pintor y editor. Esta es la continuidad de una serie que inició en el 2013, que titulé Media Star, que hace referencia a la estrella en lo que se convirtieron los medios electrónicos de difusión virtuales. Es la continuidad en tanto que he pretendido descifrar el hombre desde la trama infinita de las redes que nos circundan y que nos determinan en nuestra vida diaria. En esta nueva colección, Roberto Rebora representa el flujo continuo de información que traficamos de manera constante en nuestra vida diaria a partir del uso de las redes sociales y dispositivos móviles. A raíz de que desarrollé este ejercicio plástico, hubo un momento en donde hice conciencia de que todo lo que yo estaba trazando era energía o información que circula por el aire entre nosotros de manera virtual. Y no he perdido la intención de querer descifrar desde este modelo de líneas paralelas permanentes consecutivas, descifrar al hombre dentro de este sistema, esta trama, este entramado, digamos, esta estructura multiespacial que he generado. Mi interés es de describir, descifrar, encontrar al hombre en esa trama sin realizar la mímesis a la cual estuve acostumbrado durante tantos años, que hace referencia a la representación evidente del hombre. Es decir, yo aquí lo que pretendo es desfasar la representación del hombre para que tenga presencia en los espacios y, sin embargo, evitar su representación mimética tradicional. La exposición Flujo Mundo estará disponible hasta el día 24 de mayo en la nueva Sala de Arte Contemporáneo de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Para mí es una oportunidad muy grande. Agradezco al claustro, a la Universidad del Claustro de Sor Juana, por haberme invitado. Y hago una invitación a quien quiera recorrer mi exhibición y encontrar el desarrollo de mi trabajo. Voy a agradecer mucho su interés. Con información de Héctor Martín del Campo, Noticias 22. El Colegio de México reconoce al politólogo francés Alain Rouquier por sus contribuciones relacionadas con América Latina, tanto en su actividad académica como diplomática. Por sus aportes al desarrollo, al conocimiento y a la difusión de las humanidades, el politólogo francés Alain Rouquier recibió el premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales que otorga el Colegio de México. Este es el premio más importante que otorga el Colegio en Ciencias Sociales. Lo otorga cada 2 años y en su edición de 2018 el ganador, por decisión del claustro del colegio, fue Alain Rouquier, un politólogo y divulgador también, y diplomático francés, que tiene una larguísima trayectoria estudiando América Latina y que diría yo es, y creo no exagerar, el latinoamericanista más importante en la actualidad. Alain Rouquier es director de investigación emérito de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas y desde 2013 es presidente de la Casa de América Latina en Francia. Se otorgan para toda una trayectoria. Esto no es de lo que se ha hecho en el último año, 2 años o en el último lustro. Estamos hablando de, en el caso del profesor Rouquier, de alguien que tiene cerca de medio siglo publicando sobre América Latina. Y cuando digo América Latina, yo creo que eso es importante que lo sepa el auditorio.
Estoy hablando de alguien que escribe con la misma fluidez sobre Argentina, que sobre Brasil, que sobre América Central, que sobre México. Cuando digo latinoamericanista es que el doctor Uquié es propiamente un latinoamericanista, que ya no hay muchos, por cierto. La América Latina ha sido una región que ha sido dejada de lado, por decirlo así, sobre todo yo diría en el ámbito académico europeo. La ceremonia de entrega estuvo encabezada por la doctora Silvia Yorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México. También estuvo presente don Sergio Gigliazza García, presidente de la Asamblea General del Fondo Patrimonial en beneficio de esta institución. Un escritor que no era un politólogo decía que la materia prima de la literatura no es la felicidad, sino la desdicha y la desgracia. Creo que para mucho pasa lo mismo con la democracia. Con información de Salvador Pérez Galván, César Chemeléndez, Noticias 22. Bueno, pues ahí está un personaje que de verdad nos ha hecho entender. A veces la mirada de alguien que está desde fuera nos permite descubrir cosas que a lo mejor nosotros por la cercanía, por tratarse de nosotros mismos, no nos damos cuenta, Guzmán. Así es, y bueno, lo que importa también en este tipo de disciplinas son las miradas recíprocas que nos permiten construir de mejor manera. Desde el presente, muchísimas cosas, ¿no? Efectivamente, y antes de la pausa les tenemos un mensaje. Sí, queremos mandar nuestras condolencias a los familiares y amigos del periodista y activista Virgilio Caballero, fallecido hoy a los 77 años de edad. Él fue fundador del Canal del Congreso, tuvo una destacada trayectoria en radio, en televisión pública, y su labor periodística le hizo merecedor, por ejemplo, del Premio y Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Esto fue en 2014. Bueno, un abrazo a todos sus familiares, a todos sus amigos. Y con esto nos vemos a la pausa. Bueno, qué gusto recibir en Noticias 22 al historiador Pedro Salmerón. Doctor, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí. Autor de muchos libros. Te conocemos en gran medida por tus trabajos en torno a la época de la Revolución, en torno a Villa. Ahora te vas un poquito más atrás en el tiempo para presentarnos este libro. Realmente créanme que es un libro muy, muy ameno. Se llama Juárez, la rebelión interminable. Pedro, nosotros de niños, yo creo que por lo menos mi generación y algunas otras antes, después, crecimos con esta idea mítica de Benito Juárez, y cuando algo salía mal nos decían, ¿cómo si Benito Juárez pudo? No vas a poder, ¿no? Con las películas, con, no sé, Miguel Inclán, con... cada una más mala que la otra. Y con estos personajes que sí nos presentaban a una figura inspiradora, eso no cabe ninguna duda, pero un tanto monolítica. Tú nos presentas un prisma, aspectos muy diversos de este personaje que sí, efectivamente, es verdad que nació en un pequeño poblado en Oaxaca, es verdad que no tenía medios, digamos, sí, para... Y sin embargo lo logró. En ese sentido sí es el personaje que conocemos, ¿no? Sí, pero en ese sentido también hay que entenderlo como, por ejemplo, un personaje enormemente ambicioso. O sea, es la ambición la que lo empuja a salir del pueblo, la que lo lleva a estudiar, lo que de ahí lo lleva a la política. Entonces, como personaje muy ambicioso, que lo es, hay que entenderlo también. Sí, efectivamente salió de San Pablo Guelatao, sí, efectivamente era de familia zapoteca monolingüe, sí, también se quedó huérfano, probablemente fue maltratado. Lo maltrataba la familia, ¿no? Lo maltrataba la familia, cosa que también era muy común, desafortunadamente. Entonces, como personaje, sí es eso, pero yo más que el personaje, aunque también viendo el personaje, quise entrar a la generación y la época, que este libro fue una puerta de entrada a la generación y a su tiempo. Y bueno, y una generación integrada por grandes pensadores, por figuras que marcaron toda una época, por Ignacio Comonfort, en fin, por gente que de un lado u otro tenían pensamientos muy profundos respecto a lo que tendría que ser este país, que en ese momento pues estaba en una revuelta y en una situación de invasión de los Estados Unidos, en fin. Sí, para mí es quizá la mejor generación de políticos y la mejor generación dirigente que ha dado México. Son, quitando a Juárez, hombres multifacéticos, muchos de ellos,
pero además llegan enojados, profundamente enojados a la vida pública. Hay varios analistas, Charles Hale, Reyes Heroles, Cosío Villegas, que muestran cómo la derrota frente a los Estados Unidos y terminar de entender que México nunca va a ser una potencia y que al contrario corre mucho más que la posibilidad de ser potencia, el riesgo de desaparecer de la faz de la tierra como Estado, nación, y el enojo contra una clase política previa verdaderamente inepta y en muchos aspectos interesada solo en sus propios negocios, aunque hayan peleado contra los gringos personalmente, los hace llegar muy enojados y decir, esto no es un país, este es un juguete de las potencias, queremos con este enojo hacer un país. Y también van aprendiendo. O sea, todavía al principio siguen jugando con las astucias, las torpezas, las negociaciones en lo oscurito de la anterior generación. Pero muy pronto, tan pronto como 1858, 59, aprenden que los principios no se negocian, a costa de un gran error. Y entonces, esta generación a la que pertenecen diplomáticos sin par como Manuel Doblado, poetas, historiadores, dramaturgos, activistas, alguien como Riva Palacio, que le hacía de todo, militar, historiador, diplomático, dramaturgo, poeta, hacen de esta generación, además de multifacética, una generación muy poderosa. Para mí, uno de los grandes méritos de Juárez es haber sido capaz de articularla. El papel de Juárez era el del director de esta gran orquesta y el articulador de esta serie de personalidades, muchas de ellas más brillantes que el propio Juárez y más capaces en muchos aspectos que el propio Juárez. Y él tuvo la habilidad de, a pesar de no brillar como ellos, atraerlos y dirigirlos. Tú lo mencionas como un hombre que no tenía un genio particular como quizá estos otros que dices que bueno, había poetas, había escritores, él no tenía un prodigio Digamos especial. Que no era tan brillante, pero sí tenía dos cosas. Tenía visión de Estado y era un buen político, un hábil negociador y un hábil constructor de alianzas y de equilibrios políticos en un país en el que era dificilísimo hacerlo. Entonces, quizá sus grandes capacidades como político son estas dos. Y conjunta algo que muy pocos han conjuntado, es decir, la visión de Estado y la capacidad política. Yo creo que en México lo han hecho, además de Juárez, Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas. Porque, por ejemplo, Venustiano Carranza tenía visión de Estado, pero era mal político. ¿Sí? A Madero no le dieron tiempo. Claro, ahora hay que ver el presidente actual, hay que darle tiempo para ver si las tiene. ¿Sí? Pero muy pocos han conjuntado ambas visiones y Juárez era uno de ellos. Ahora, tú lo mencionas y hablas de esta etapa en torno a los liberales. Hoy en día se puede entender de la misma manera a los liberales de aquella época. ¿Qué es ser liberal hoy? ¿Qué era ser liberal en ese momento? No, yo creo que más allá de que tenemos muchas lecciones de aprender de Juárez y de la época de Juárez y que está bien traerlo a colación, por ejemplo, la honestidad a carta cabal de Juárez y de su grupo, ¿sí? La austeridad republicana, la defensa de principios como la democracia, el respeto irrestricto a las libertades públicas. Hay quien dice que Juárez era dictador. Daniel Cosío Villegas, a quien nadie podrá acusar de izquierdista, y quien mejor estudia a Juárez como gobernante, dice que nunca antes y nunca después, alguna breve primavera en 1912-13, nunca después, recordemos que Cosío Villegas murió a fines de los 70. Nunca antes y nunca después hubo un gobierno que respetara tan irrestrictamente las libertades públicas y los derechos humanos como el de Juárez. Entonces, eso, llamarle dictador es no conocer los hechos reales o querer vender cosas que no son. Entonces, hay cosas que hay que traer ahora. O sea, puede haber un gobierno fuerte, pero tiene que respetar los derechos y las libertades, ¿sí? Y eso nos lo enseñó Juárez. Y también nos enseña cosas que no hay que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, nos enseñó que los principios no se negocian, nos enseñó con su gran error del pseudotratado Maclean-Ocampo. Nos enseñó que somos un Estado plurinacional y no como ellos querían un Estado-nación con una sola lengua y una sola raza, y por lo tanto quisieron integrar a los pueblos originarios a la única nación, y eso fue una catástrofe. ¿Sí? Entonces también nos enseñan cosas que no hay que repetir. ¿Sí? También se equivocaron, por supuesto. Y entonces, yendo a lo que nos decías al principio, lo que queremos hacer es quitar esa idea del Juárez priista. Cuando yo digo priista no hablo del partido actual, sino del régimen de 1946 a 88. Esa imagen del Juárez
puro, que además es solo Juárez. Y el pueblo lo único que tiene que hacer es seguir al líder para hablar del pueblo, de los pueblos, en virtud de que no somos una nación pluricultural, plural, ¿sí? Y de la generación dirigente. Y Juárez como símbolo y director de orquesta. Ahora, este libro, Pedro, está dirigido entiendo, a un público muy, muy abierto, incluso tiene algunas ilustraciones, desde la tipografía y el diseño del libro, yo diría que es un libro pues, de divulgación, un libro para todos, para jóvenes en gran medida, yo creo, ¿no? Para preparatorianos, para estudiantes de licenciatura no de historia y para cualquiera que quiera empezar a leer sobre ese periodo. Es para mí una puerta de entrada al periodo. Y el último capítulo es una bibliografía comentada, es decir, si te interesa este tema o aquel otro, o ir a otros lados, ¿no? ¿A dónde puedes ir? Efectivamente, lo edita Planeta, dentro de esta serie que es crítica. ¿Vas a hablar próximamente dentro de la misma serie de otros personajes? Estamos viendo si vamos a hacer una colección, todavía estamos meditándolo, a lo mejor hablo de Madero y de Villa. Acaba de salir el volumen de Zapata de Felipe Ávila, que es muy bueno, muy bueno. Bueno, pues vamos a también ir por él. En el centenario, sí. Pero esta es una reedición. Este libro le fue muy bien en 2007. Bueno. Pero luego dejó de estar en las librerías. Se acabaron 6, 7 ediciones y ahora se reedita con la idea de que vuelve a estar disponible. Y también es una lanza partida contra, yo les llamo así, perdón por la palabrota, pero esos son dila. buscadores de mierda. Aquellos que están buscando la mierda que todos los seres humanos producimos, ¿sí? Y en lugar de buscar los legados, buscan únicamente la mierda, quizá para autojustificarse, para decir, todos fueron mierda, eso me justifica para yo ser. Entonces yo también puedo hacerlo. Yo también puedo hacerlo. Y es una lanza en contra de ellos, ¿no? Es decir, ¿qué nos dejó esa generación, más allá de sus errores, de sus mezquindades, de sus pequeñeces? Sí, que efectivamente cualquier personaje los puede tener, pero bueno, aquí van a encontrar pues una investigación muy acuciosa de Pedro Salmerón acerca de este personaje, esta generación, el contexto histórico en el que se dan y cuáles fueron los hechos que también explican mucho de lo que somos actualmente. Muchas gracias, Pedro, por traernos esta publicación. Gracias a ti y decir que cualquier pregunta histórica o cualquier discusión la respondo en mi Twitter, @historiapedro. Conste, porque bueno, la gente yo va a siempre saber respondo. que te van a estar preguntando. @historiapedro, contesto menos groserías. Bueno, claro, sí, que sean preguntas que tengan ahí algún interés también, incluso general, incluso para todos. Digo, la principal se resuelve con la portada del libro. Ya sabemos que le hizo el viento a Juárez. Ahí queda muy claro en esa portada. O sea, ¿no? nada. Había otra portada anterior que era un cuadro del maestro Toledo que nos permitió usar. Ahora usamos esta que es el viento a Juárez, pues le quito el sombrero. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Y antes de irnos a la pausa, tenemos información importante que es de su interés. Así es, la gestora y promotora artística Mariana Aymerich es la nueva titular de la dirección del Festival Internacional Cervantino y Circuitos Culturales. Ha colaborado en 3 ocasiones con estos institutos, en 2001 bajo la dirección de Ramiro Osorio, de 2004 a 2009 con Irma Caire y de 2017 a 2018 con Marcela Díez. Además, fue directora de proyectos especiales del Programa Nacional de Animación Cultural del año 2013 al 2017. Bueno, ahí tienen en pantalla a ella, que es la directora del Festival Internacional Cervantino. Y con quien seguramente estaremos trabajando muy de cerca aquí en Canal 22. Una brevísima pausa. Continuamos aquí en Noticias 22, Rafael, amigos. Dentro de unos minutos, como les habíamos anunciado, tendremos aquí una entrevista que va a abundar en aquello que el pasado fin de semana se convirtió, como decía al inicio de la transmisión, una verdadera bomba. Entonces tendremos ahí varios comentarios que creo que son interesantes reflexionarlos, por supuesto, de este espacio, Rafael, amigos, que tiene que ver con el Me Too, escritores que generó también un Me Too cine y también academia y otro que tiene que ver también con periodismo y medios. Así que bueno, veremos cómo va evolucionando esto, que particularmente desde la noche del viernes empezó la actividad, continuó muy fuerte el sábado, el domingo también, ya no con la avalancha y la intensidad que fue a lo largo de todo el sábado, pero bueno, es un tema importante, nada más es para anunciar que dentro de unos minutos tendremos esta conversación. Y participen con nosotros en las redes sociales de Noticias 22, que en unos instantes más van a estar apareciendo en su pantalla, porque también
también nos interesa conocer cuál es su perspectiva, cuál es su opinión, su punto de vista. Ahí las tienen en Facebook Noticias 22 Digital y en Twitter @Noticias 22 Digital. La invitación para que hagan también este espacio suyo. Y ahora sí nos vamos a la información científica fresquecita. Resulta que sí hay vida en Marte, no son antropomorfos como el tío Martin, no son como los de Toy Story, pero gracias a esta colaboración entre la UNAM y la NASA se ha podido comprobar. Esta mañana científicos de la UNAM en México y de la NASA en conjunto anunciaron esto, la vida en Marte. Compuestos inorgánicos derivados del nitrógeno, considerados esenciales para la existencia de la vida, fueron encontrados en el planeta Marte. El hallazgo lo realizó SAM, instrumento que forma parte del vehículo explorador Curiosity de la NASA. El investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Rafael Navarro, quien colabora en este proyecto, asegura que estos descubrimientos son fundamentales para conocer la química atmosférica de un planeta y comprender cómo se transforma a escalas muy largas de tiempo. Marte perdió su atmósfera en el pasado y la presencia de gases invernaderos es esencial para poder mantener el agua líquida en Marte. Sabemos por evidencia que tenemos en el pasado que hubo agua líquida, pero los modelos sugieren que la atmósfera rica en dióxido de carbono se perdió. Y una forma para resolver este problema es la emisión de gases tipo invernadero de los volcanes como el hidrógeno. Y nosotros hicimos en el laboratorio experimentos simulando diferentes composiciones de atmósferas de Marte primitivo con y sin hidrógeno, con colisiones de asteroides, y con eso podemos demostrar que se pueden formar especies de nitrógeno como los nitratos. Hasta ahora se sabe que Marte es un planeta hiperárido y frío, y aunque se piensa que hace 3.250 millones de años el agua líquida fluyó en su superficie, actualmente su atmósfera es muy tenue, lo que impide la existencia de líquido. El robot Curiosity lleva 6 años explorando el planeta rojo, específicamente el cráter Gale. Ha recorrido 12 kilómetros y perforado 17 rocas, de las cuales 14 han sido analizadas por SAM. En ellas se encontraron nitratos que son necesarios para crear moléculas como proteínas y ADN. Y lo que hemos encontrado es que en las partes bajas del cráter Gale los niveles de nitrógeno eran altos, lo cual sugiere que había hidrógeno en el Marte primitivo, pero conforme siguió ascendiendo Curiosity en sedimentos más recientes, ese hidrógeno se perdió, puesto que los nitratos ya no están presentes, y nos está dando información de cómo hubo un cambio en la química atmosférica y cómo la atmósfera puede jugar un papel importante no solo para el origen de la vida, sino para determinar la evolución de la vida que puede tener en un planeta. Se pretende que a futuro otros vehículos robóticos exploren diferentes regiones de Marte para obtener más información sobre el tema. Noticias 22, Karen Rivera. Y por otro lado tenemos información en torno a lo que ocurrió este fin de semana. Fíjense que cientos de títeres desfilaron por las calles de la Ciudad de México. Vean. Decenas de personajes confeccionados con tela, madera y papel participaron en el desfile de marionetas que partió del Museo Nacional de las Culturas del Mundo al Zócalo de la Ciudad de México, con el propósito de conmemorar el Día Mundial del Títere. Y tenemos como objetivo preservar a la marioneta, promover el arte del títere y generar nuevos titiriteros, pero además acercar a la unión de la marioneta a todos aquellos que no animan títeres, pero aman los títeres. Hay muchísimas personas así que lo promueven, arman espectáculos, eventos importantes donde hay titiriteros y no son animadores de títeres, pero aman la marioneta. ¿Cómo están, canalitos? Aquí andamos en lo que es este festejo por el Día del Títere. Con el lema Preservando para seguir contando, la Unión Internacional de la Marioneta hizo un llamado para promover obras que estén a favor del medio ambiente. Hoy lo dedicamos al cuidado del medio ambiente y también no solamente de un ambiente natural, sino de un ambiente de vínculos humanos, que también estamos muy endebles en este momento. Tenemos que estrechar vínculos humanos para también estrechar vínculos con la tierra. Durante años, los artistas se preparan para darle vida a la marioneta a través de técnicas teatrales. Ya cuando tú tienes un manejo de un títere, baila, crea, cuenta, imagina. Un títere es para imaginar, para crear un mundo
tan maravilloso que es nuestro, y es el de los niños y el de los adultos. Este día es muy importante para hacernos notar, para que sepan que existimos muchos titiriteros, muchos tipos de títeres y muchos entusiastas que estamos dispuestos a seguir promoviendo este arte y que ustedes se acerquen y vean que sus posibilidades son infinitas, divulgación de la ciencia, aspectos de psicología, de manejo de emociones en los niños, de pedagogía, de denuncia y, por supuesto, como el día de hoy. ¡Viva los títeres! Noticias 22, Óscar Cortés. Y aquí vemos toda esta algarabía, pero detrás hay personajes que se confrontan a sí mismos a la hora de dar vida a estos otros personajes. Así es, bueno, es como el que maneja quién es el titiritero, a fin de cuentas, ¿no? Reflexiones sobre la edad y la muerte se detonan también, como los titiriteros dicen, confrontar las sombras, fantasmas y temores. Siempre mis espectáculos se han caracterizado por una fusión de estos dos lenguajes, ¿no? El actor y el títere en escena. El ensayo del titiritero no es la excepción en la carrera de Carlos Converso. Nacido en Argentina y que desde hace 30 años vive en Jalapa, Veracruz. Esta obra, que es una reflexión sobre la vejez, pero también sobre la función del arte, se presentará por primera vez en la Ciudad de México del 28 de marzo al 21 de abril. Originalmente era una preocupación mía que me venía rondando de hacer una obra que tratara de abordar este tema, quizás en un principio más dirigida hacia, por ejemplo, la validez del arte, ¿para qué sirve el arte? La idea es, como dice el título de la obra, un ensayo, sí, donde el titiritero está ensayando y hay dos planos, el plano de la realidad, que es el plano actual del ensayo, sí, y el plano de la ficción, donde el titiritero ensaya una obra acerca de un actor ya cercano a los 80 años, muy reconocido por sus obras y por su nombre, ¿no? Y que es ingresado a un hospital a causa de un infarto. El ensayo del titiritero se presentará en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Irma Gallo. Uno de los autores del primer espectáculo. Bueno, ya que estamos en escena, una recomendación mañana en el Teatro Milán, que está en la Colonia Juárez, la presentación a las 7 de la noche de Sonia Amelio, la mejor crotalista considerada del mundo, se va a presentar ahí. Ella siempre está viajando, así que bueno, hay que aprovechar ahora que está una temporadita en México. Y también les comentamos que el Ballet de la Ciudad de México está de plácemes por su 25 aniversario. Es el 25 aniversario, Pedro y el Lobo, el espectáculo con el que pues han despertado el gusto por la danza en muchas generaciones. 25 años han pasado desde que el Ballet de la Ciudad de México presentó por primera vez su versión dancística del clásico de Sergei Prokofiev, Pedro y el Lobo, espectáculo pensado para introducir de forma lúdica y amena al público infantil al mundo de la danza y sus diversos estilos. Para celebrar el primer cuarto de siglo de su pieza más emblemática, la agrupación volverá a pisar el escenario del Auditorio Nacional, donde ya se presentó en 1996 y 1997, bajo la dirección del maestro Enrique Diemeque, al frente de la Orquesta de las Américas y la narración de Mario Iván Martínez. 25 años en un espectáculo de danza para niños, creo que no tiene otra referencia en nuestro país. Pedro y el Lobo se ha convertido por eso en un clásico ya. Se ha presentado en más de 1000 representaciones, cerca de 500,000 de espectadores lo han visto, hemos recorrido prácticamente toda la República. Ahora nos toca ver, después de 25 años, veremos a muchos papás que lo vieron el estreno de este ballet de Pedro y el Lobo, nos tocará verlos ahora traer a sus hijos. Y creo que van a vivir, la experiencia como adultos la van a ver diferente, la experiencia como padres la van a vivir doblemente, porque ver la emoción del hijo y recordar la emoción que uno tuvo va a ser muy, muy lindo. El niño es uno de los públicos más difíciles. El niño no grita bú ni hace mucho menos, simplemente se voltea o se duerme.
o empieza a platicar o quiere salirse. Él es muy sencillo de manifestar su inconformidad en un espectáculo. Entonces, lo importante es saber cómo mantener su atención y también lo que es muy importante es el tiempo en el que sabemos que un niño puede mantener su atención. Cuando le demostramos a un niño lo que un ser humano es capaz de hacer con su propio cuerpo, que en el caso de la danza, lo que logramos hacer es a seres más humanos. ¿Por qué? Porque aprenden a entender la empatía, la antipatía con un personaje, aprenden a sentir, a entender que es aceptable sentir tristeza, emoción, enojo, y que eso es parte de la vida y que eso es parte de aprender a manejar nuestros sentimientos. Bueno, y a propósito de Pedro y el Lobo, si algo caracterizaba a este travieso pastorcillo eran las mentiras, que ahora se han vuelto virales con las famosas fake news. Y bueno, es que eso es bien interesante, Rafael, porque así como con este ejemplo que estás poniendo de Pedro y el Lobo, que decían, ya viene el lobo, ya viene el lobo, ya viene. No, que ahora sí vino. Bueno, ¿qué ocurre cuando en las redes sociales leemos tantas cosas que por ser repetitivas parece que son verdad? Sobre esto va Mentiritas Blancas. Si un Fabi se entera, se va a poner mal. La Mentirita Blanca es la ópera prima de Tomás Alzamora, una historia que retrata de manera divertida lo peligrosas que pueden ser las fake news. La historia se desarrolla en San Carlos, un pequeño pueblo chileno conocido porque ahí nació la cantautora Violeta Parra. Este lugar poco a poco se ha quedado sin lectores del diario local y ante el inminente cierre del periódico, dos reporteros deciden inventar notas sensacionalistas. La idea de la película es hablar de un tema contingente, social, que nos afecta a nosotros como ciudadanos, pero en un tono familiar, cercano, que podamos ver una película entretenida, que lo pasemos bien, pero que al mismo tiempo nos llevemos una reflexión y podamos discutir sobre los temas de quién está detrás de la información, qué es lo que vemos en televisión, qué es lo que vemos en los diarios. El protagonista de la historia es Rodrigo Salinas, un famoso actor de comedia en Chile que alcanzó fama internacional a través de los personajes que interpretó para 31 minutos. Él daba vida a Mario Hugo y Juanín Juan Harry. Ahora lo encontramos en un tono completamente diferente. Y necesitaba tener un sí o un no y le escribí por Facebook. Le mandé un testamento, le dije, soy un joven del sur de Chile, quiero hacer una película, tengo un sueño, bla, bla, bla. Y de repente me dejó el visto. Como 2 días. Y yo ahí esperaba. Y de repente a los 2 días me responde y me dice, me interesa. Juntémonos en este café. Y ahí lo vi por primera vez y fue algo súper lindo porque fue como si lo hubiera conocido toda la vida. Y lo sentí como también como un hermano grande, como que somos muy parecidos, siento yo. Bendito. Vamos entonces. La Mentirita Blanca se ha presentado en lugares muy diversos como Miami, Varsovia e Irán. Como toda buena comedia, divierte, pero también hace reflexionar al espectador. En nuestro país se estrenará formalmente en el mes de junio. Noticias 22, Julio López. Bueno, ¿quién no ha dicho una mentirita blanca? Habrá que ver si de veras era tan pequeña y tan blanca. Bueno, antes de la pausa les comentamos que fue anunciado el programa de actividades del Festival Cultural Zacatecas 2019, que va a tener presencia en 21 foros de la capital minera del 13 al 27 de abril. El encuentro tiene un programa de 180 actividades de danza, teatro, música, cine y artes visuales con el eje temático cultura y tecnología, expresiones de desarrollo y creatividad. La fiesta zacatecana será inaugurada por el cantante Tony Lewis, exintegrante de la banda británica The Outfield, y va a cerrar con un concierto a cargo de la legendaria agrupación californiana Creedence. ¿Cómo no? Además, el Festival de Cine de Ensenada, que este año se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre, abre su convocatoria para participar en la Competencia Nacional de Cortometrajes. Las bases y demás información se encuentran en la página electrónica fens.mx, ahí la tienen. El cierre de la convocatoria será el 18 de agosto. Bueno, pues ahí está. Ahí está la invitación. La pregunta, digo, por lo que veo, ha de ser Creedence Revisited. Creedence Clearwater Revival. No, ha de ser el Revisited porque John Fogerty está
por su lado, ¿no? Revisited y Reloaded. Y Reloaded, ¿no? De Hola, hecho, 2.0. si mal no recuerdo, John Fogerty va a participar en la edición conmemorativa de Woodstock dentro de unos Bueno, meses. sí, que ya falta poquito para este aniversario. Vamos, ¿no? Vamos, ¿no? Y ya la cobertura ya está diseñada. No, está súper planchada. Nos llevamos el noti desde allá, ¿no? Por lo pronto una pausa. Volvemos. Eso sí. Pues continuamos aquí en Noticias 22. Irma, fue interesante lo que ocurrió el fin de semana, ¿no? Muy interesante, muy movido, Huemansin. Gracias por estar aquí. Vamos a presentarles a Ana G. González. Ana es todo un personaje en Twitter y Ana tiene mucho que ver con lo que ocurrió el fin de semana, que tiene que ver justo con las denuncias a escritores, a gente del medio editorial, editores que han abusado, que han acosado a otras mujeres escritoras y editoras. Bueno, Ana, para los que no sepan, que creo que serán pocos, pero para los que no sepan cómo empezó todo esto, cuéntanos dónde surgió. Creo que fue una cosa de 3 actos. Sí. El primero fue que pedí permiso a una de las víctimas de Gerson Barona para nombrarlo como uno agresor. Fue una víctima de violencia física, que es una exnovia de él. Sí. Y lo tuiteé. Lo tuiteé diciendo 54 personas que yo sigo, siguen a esta persona y ustedes no sabían que pues es un abusador, pero ahora saben, entonces por favor no se junten con golpeadores. Y un segundo tuit donde dije, pues va siendo hora de que hagamos un a mí también aquí en México, sobre todo en el círculo literario, porque pues son rumores que sabemos todas y todos, o sea, se saben estas cosas. Yo desde que llegué ya sabía que Gerson era violento, después me lo reiteraron con diferentes testimonios, hasta que una de sus víctimas es amiga mía y pues tuve el testimonio de primera mano, ¿no? Sí. Entonces sale este tuit. El segundo acto es cuando Selva Hernández cancela la presentación del libro de Gerson que se iba a llevar a cabo en la increíble librería. En la increíble, así es. El jueves. Entonces, o sea, la valentía de Selva de sacar la cara y decir, yo les creo, y estas acusaciones son graves, y no se hace. Y creo que el tercer acto fue después de que Gerson saca un muy desafortunado comunicado queriéndose lavar las manos, que la víctima a la que le hizo violencia física, a la que sometió, lo encaró y le dijo, a mí me golpeaste, públicamente. Entonces, y ella con su nombre y todo. Sí, con su nombre y todo. Sí. Entonces se destapó eso y creo que esas 3 cosas hicieron el contexto para que muchas otras mujeres se animaran a salir. Ahora, esta no es la primera vez que se intenta hacer esto, no es la primera vez que se quiere nombrar y que se quiere denunciar. Antes de esto estuvo mi primer acoso y antes de mi primer acoso estuvo Ropa Sucia. O sea, fueron diferentes iniciativas por parte de la comunidad de las escritoras, sobre todo Ropa Sucia, donde muchas mujeres platicaron su historia, pero no fue hasta este fin de semana que algunas de esas mujeres se atrevieron a nombrar, decir, bueno, yo conté esta historia en el 2015 que me pasó esto. Hoy les digo quién era. Nombre y apellido. Que, bueno, muchas de las cosas que leíamos de manera particular el sábado eran tweets que se habían dado en otras ocasiones y que fueron recuperados, recontextualizados y dados a conocer. En la noche del sábado yo leía que en la cuenta MeToo, escritores mexicanos, decían... nos están llegando muchas denuncias, paciencia, vamos a poner todas y vamos a responder una por una. Primero, cuando ocurren estos 3 actos a los que te refieres, Ana, ¿de qué manera también encauzar todo esto que estaba llegando a ustedes? Porque si bien hay datos muy específicos de violencia física, de violencia emocional, de maltrato, que como dices, se sabe, el mundo de la cultura es tan pequeño que todo el mundo lo sabe, o todos lo sabemos. Además, lo sabíamos. ¿Cómo encauzar en lo que fue creciendo durante el sábado y el fin de semana? Mira, yo quiero hacer una súper precisión. Yo no estoy detrás de ninguna de las cuentas de Twitter. Han surgido muchísimas y
así les aplaudo y les admiro la fortaleza y también la gestión, porque no es fácil gestionar ese tipo de cuentas, porque es mucha información y tienes que tener una responsabilidad enorme de cómo tratas estas cosas. Sí. Entonces, sí, yo no estoy detrás de eso, pero pienso que ha sido un ejercicio de como catarsis y de reconocimiento y de, híjole, es que a mí también me pasó esto. A mí, o sea, literalmente la traducción de Me Too es a mí también, porque claro. todas nos estamos dando cuenta que a nosotras también nos ha pasado, y no solamente con los escritores. O sea, yo no tengo una historia donde un escritor me haya hecho algo a mí, porque yo no pertenezco a ese mundo. Pero en el mundo del activismo te puedo contar mucho, y en el mundo de la política te puedo contar mucho. Entonces, en los diferentes gremios, sí, yo personalmente no estoy detrás de eso, pero creo que el ejercicio de enunciar, a mí me hicieron esto, ha sido muy importante, pero yo sí considero que hay ciertos matices importantes con cómo se han dado las cosas y con cómo contamos estas historias y cómo denunciamos públicamente. Justo eso quiero ver, preguntarte. Yo tengo aquí unas capturas de pantalla de los tweets de Ana, y dices que uno de esos matices son las denuncias anónimas a cuentas anónimas. Estoy leyendo tu tweet tal cual. No sabemos quiénes son, no hay vínculos de confianza más allá de eres mujer y por eso te creo, ¿no? Automático. La denuncia pública se tiene que hacer dentro de una comunidad de confianza. Primero esta comunidad de confianza y después ya públicamente anónima. Explícanos un poco esto, porque también se ha llegado como a criticar el anonimato de las denuncias. Y me parece muy bien lo que tú precisas. Por un lado el anonimato y también otras críticas que ha habido de parte de muchísimas mujeres en estos días también es, sí, una cosa es la denuncia y otra cosa es la catarsis emocional más allá de la denuncia, ¿no? Sí, claro. A lo largo de estos días, desde el jueves hasta hoy, ahorita, me he estado como dando cuenta de cosas y también tomando en cuenta que no estamos partiendo de nada. Tenemos un Me Too gringo, estadounidense, en Hollywood, del cual podemos tomar muchas lecciones también. Entonces, este asunto del control de confianza, los círculos de confianza y proteger a las víctimas, ayudarles a contar su historia, pero no publicar cualquier cosa, me parece muy importante. Yo lo que fomento, o sea, no estoy en contra de las denuncias anónimas, pero lo que fomento es que sean primero en una comunidad de confianza, o sea, te construyas una comunidad de mujeres que te apoyan y que te creen y que te conocen y que digan, yo voy a contarlo por ti sin decir tu nombre, que fue lo que se hizo al principio de esto. O sea, yo dije, yo voy a nombrar a Gerson Barona a nombre de otra persona que es de mi confianza, que yo conozco. Sin decir el nombre de ella. Sin decir el nombre de ella. Claro, claro. Para protegerla. Sí, sí. Pero ahí estoy respaldándola con mi propio nombre y con mi propia cara. Y con tu trabajo, porque tampoco es algo que nació de un día para otro. Pues sí, o sea, bueno, tenemos trabajo, llevamos trabajo de activismo feminista desde hace años, pero, o sea, estoy respaldando eso. Entonces, lo que yo digo es, o sea, está bien en términos de una catarsis, pero también hay muchos daños colaterales no previstos, que son, ¿sí? Las parejas de aquellos que son señalados. Y ya te pasó también. Sí, tuve una situación en la que platiqué con la pareja de uno de los escritores y la verdad es que, o sea, no previmos esto. Y esto sí, de verdad, es algo que, o sea, previmos muchas cosas, yo preví muchas cosas al lanzar el primer tuit. Esto fue algo que me tomó por sorpresa. No consideré a las mujeres que son las parejas actuales de los denunciados. Y creo que sí es importante que las consideremos, sobre todo si estamos contando esas historias desde una perspectiva feminista, desde la sororidad y desde la empatía y desde o sea, ellas mismas pueden ser víctimas o no, porque también, o sea, ninguna persona es la misma persona con todo el mundo, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor su experiencia con su pareja es una experiencia muy distinta a la que se está contando en estas denuncias, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí hay que tener un especial cuidado con las parejas y sobre todo cuando hay niños y niñas de por medio o sea, hijos e hijas. Ya, y eso estamos hablando de otro terreno. Y un tema que me gustaría mucho que comentáramos con Ana es el de la narrativa mediática de todo esto, ¿no? O sea, cómo nosotros, los medios,
estamos contando este movimiento, lo estamos narrando, le estamos dando visibilidad, ¿no? Sí, porque también a partir del sábado, de inmediato, diferentes medios de comunicación, de manera particular los portales, que fueron los que reaccionaron de manera inmediata, hicieron una serie de recapitulaciones. Y había nombres que se repetían. Había modus operandi que se repetían. Hay una cosa que me llama mucho la atención, más allá de que estemos hablando de que si ocurrió en el contexto del alcohol o de una fiesta, O de una fiesta, lo que me llama la atención era la situación de poder, que creo que esa es la parte a subrayar, porque si a uno le gusta que le hagan o no le hagan ciertas cosas y a una chica le gusta o no hacer o no, eso ya no importa. O sea, creo que la parte fundamental era establecer, más allá de, hay muchos tweets melodramáticos, fijar la atención en el uso del poder. El hombre empoderado que da una clase, que da una beca, que edita un libro, que es un asesor. Creo que ese es el punto a subrayar, más allá de todas las cosas que hemos leído, ¿no? Pues yo pienso que es uno de los puntos, o sea, sobre todo, o sea, el poder por puesto, pero también por edad. O sea, salieron muchos casos de señores de 50 con chavitas estudiantes de 18 años, a veces menores de edad. Y dicen, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tiene de malo que si consiente? Pues sí, pero no es lo mismo una chavita de 18 que una de 30. O sea, no es lo mismo. Y así de 30 a 50, pues también hay mucha diferencia, pero cambia la cosa. Y más si es tu profesor o si es una persona, o sea, además de la edad, le sumas la parte del poder y de una jerarquía, creo que... La jerarquía, sí. Creo que es algo de lo que no hemos estado hablando mucho. Ahora, también pienso que otra de las cosas a considerar en todo esto es que ¿por qué? O sea, una de las cosas que de verdad me ha abrumado los últimos días ha sido, no esperaba que fuera tan grande y tanta gente. O sea, la mayoría de mi grupo de amigas está denunciando a alguien. Y yo digo, ¿cómo es posible o cómo permitimos como sociedad producir esta clase de varones que si bien no son todos, son suficientes como para que la mayoría de nosotros estemos atravesadas por una circunstancia de violencia, ya sea emocional o física o sexual? O sea, podemos hablar desde el gaslight hasta agresiones físicas, ¿no? Sí, hasta la muerte incluso. Sí, entonces, o sea, hacer las grandes preguntas de ¿por qué? Y también no embolsar todos los tipos de violencia en una misma. Porque, o sea, no se trata de aminorar las violencias que hay, se trata de matizar y de hacer un análisis complejo y una reflexión, porque no es lo mismo una cosa de, pues, sexteo, a lo mejor inapropiado, en una relación de poder, a te agarro y te pongo en la esquina y te pateo. O sea, no es lo mismo. Y no podemos tratarlo igual, y no podemos tratar las denuncias con la misma gravedad y con el mismo señalamiento. Porque a lo mejor un comportamiento de infidelidad marital entre un escritor y su esposa que derive de una relación con una estudiante, pues es inapropiada y a lo mejor es violenta en ciertas cosas, pero no es lo mismo ese abuso de poder a golpear a alguien o violar a alguien. Patear a alguien. Entonces, o secuestrar, que pues también era otra de las denuncias. O ahorcar. Era otra de las denuncias también, sí. Es gravísimo. Pero finalmente, me gustaría que me dijeras esto, la narrativa de los medios, lo que nos toca, lo que nos corresponde a nosotros, porque es algo que nos interesa mucho. Yo profesionalmente soy comunicadora pública y me especializo en comunicación política, y yo, la verdad es que vi el tratamiento que se le dieron a los medios al Me Too norteamericano, y fue responsable en algunas instancias, pero muy irresponsable en otras. Y la verdad es que he estado más enfocada en platicar con las mujeres violentadas que en los medios, pero las pocas cosas que he visto han sido bastante lamentables porque hay una imprecisión en la cronología de cómo se dieron las cosas, con todo y que está como muy, o sea, en Twitter es muy fácil ver la cronología. Entonces hay
hay una imprecisión grave, no se acercan a la gente. O sea, yo sé que hay víctimas que no quieren hablar y está bien, pero hay otras personas que sí quieren hablar, hay otras escritoras que han sido muy vocales al respecto, pues porque no están buscando a todo el mundo. O cuelgan mis tweets sin contar una narrativa. Entonces creo que el tratamiento mediático es muy importante porque como cuentes la historia es como la van a percibir. Claro, claro. En ese sentido, quiero recalcar algo. Hay una colega periodista que recientemente publicó un libro, Mariana Berlanga, que habla precisamente de la forma en que, en el caso específico del trabajo que ha hecho ella, cómo dentro de los medios de comunicación termina por revictimarse una vez más a esas mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas. Y eso creo que es una mirada muy fuerte y de autocrítica a los medios de comunicación. ¿Qué tanto nuestras coberturas de cualquier tema tienen un sesgo de poder y de machismo, ¿no? Pues muchísimas gracias, pues Ana G. González, muchas gracias por venir acá. Da mucho para qué hablar y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en torno a ello. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias.